Estamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en la versión sin público presente con la promesa de recibirlos el jueves y el viernes, que habrá matiné. Haremos la matiné más tempranito para que puedan venir mucha gente. 8 de la noche será a las 20 horas en la calle Venezuela 330, muy cerca ahí de Plaza de Mayo, Teatro Caras y Caretas. Jueves y viernes, 20 horas, los esperamos. Hablaremos esta noche de Thomas Chatterton, el falsificador de Bristol, que en realidad era un poeta. Esta es la historia, la triste historia de un poeta fracasado. Se me dirá que toda historia de un fracaso es triste, y especialmente la de un fracaso poético, pero esta es especialmente dramática. Thomas nació en Bristol el 20 de noviembre de 1752. El papá de Thomas también se llamaba Thomas. Murió cuando el pequeño era muy chico. Una de las ocupaciones del viejo era la numismática, es decir, que juntaba monedas. El abuelo de Thomas, el viejo más viejo Chatterton, se llamaba John. Y estuvo presente en 1727 cuando hicieron una limpieza general en la iglesia de Radcliffe y encontraron un montón de documentos viejos. El párroco, sin saber qué podía hacer con todos esos papeles, sí los regaló a John Chatterton, el abuelo de este chico, y el viejo los guardó. Cuando mucho tiempo después el nieto Thomas, nuestro Thomas, se encontró con todos esos papeles, quedó fascinado. El chico se crió solo porque la madre lo abandonó, y en verdad lo mantenía el cura de la iglesia, Samuel Iron, y sus días transcurrían por allí. Como no se llevaba bien con ninguno de los muchachos de su edad, se divertía con otros menesteres, como por ejemplo examinar todos aquellos documentos. Pero también se entretenía en escribir poesía y tenía algunas actitudes extrañas. Cada vez que salía del altillo donde solía encerrarse, aparecía con unas manchas amarillas y negras en la cara y se negaba a dar explicaciones, como si uno tuviera explicaciones para las manchas amarillas y negras que le salen en la cara. Un día la señora Atkins, que era amiga del cura, entró en el desván de Thomas mientras el chico no estaba ausente, y encontró una sartén en la cual había un trozo de ocre, polvo de lija y de carbón, cientos de pergaminos tirados por todos lados, y la vieja creyó que estaba en la presencia de actos de brujería. Quiso salir corriendo para avisarle al párroco, pero en ese mismo momento apareció el joven Thomas y lanzó a la señora por la escalera, y desde entonces la vieja no lo molestó más. A los 12 años, Thomas consiguió trabajo en el despacho de un abogado llamado Lambert. Para aprovechar las horas de ocio, escribió una enciclopedia comparativa en la que figuraban las palabras modernas con las correspondientes antiguas. Además, había dibujado todos los edificios históricos de Bristol. Los elementos que tenía Chatterton en su altillo y que habían asustado a esa señora servían en verdad para confeccionar textos ingleses supuestamente antiguos. Eran parte de una falsificación. En principio no pensaba este muchacho hacer negocio alguno, ni falsificación alguna, simplemente le gustaban los libros viejos y quería rodearse de aquellos objetos, aunque se tratara de una vejez supuesta. Entonces escribía también enormes textos que luego adjudicaba a personas del pasado, y se declaraba poseedor de los manuscritos o de los originales o ediciones raras, ¿no? Naturalmente sacaba datos de toda la colección de documentos que su abuelo había conseguido en la iglesia. Bueno, no está mal. Incluso como ejercicio literario, escribir de un modo anacrónico, utilizando elementos documentales y de la realidad para hacer más creíble el efecto, me parece que no deja de ser un buen recurso literario. El primer acontecimiento que le dio cierta fama fue el siguiente.
En la ciudad de Bristol se inauguró en 1769 un nuevo puente para reemplazar una construcción que había por allí, ¿no? Que databa de 1248, mira vos, un puente viejísimo. Chatterton, que amaba la arquitectura de la Edad Media, quedó mortificado. Y para recordar a la gente cuál era el origen del puente demolido, envió al editor del diario de Bristol una carta supuestamente vieja en la que se describía, con agregados poéticos, el acta de inauguración de aquel puente. El documento era el acta original y el director del diario la aceptó. Fue el primer triunfo de Thomas, aunque lo había firmado con un seudónimo. La publicación incluso despertó en la gente cierta indignación por la demolición del puente viejo y hasta hubo actos de sabotaje para destruir el nuevo. Después, Chatterton creó y atribuyó cientos de poemas a un antiguo escritor inglés, Thomas Rowley. Fue a ver a un profesor de literatura de nombre Fedex, le mostró el manuscrito y el tipo se convenció de que todo era verdadero. Y ahí empieza una cierta fama de Chatterton como descubridor de tesoros históricos. Apareció un señor llamado George Cathcart, que era propietario de una fundidora de estaño y le daba algún dinero al muchacho para que buscara más cosas. Y entonces el pibe empezó a descubrir de todo. Finalmente, a modo de agradecimiento con aquel hombre, Chatterton resolvió descubrirle un árbol genealógico en el cual se demostraba que Cathcart era descendiente de la nobleza, que tenía un escudo, en fin. Y después a Chatterton le agarró una especie de hiperactividad y aparecían descubrimientos todos los días. Encontró una descripción de Bristol escrita por Chargat del siglo X. Bueno, las cosas iban más o menos bien. Chatterton tenía apenas 15 años. Walpole estaba construyendo cerca de Londres una mansión campestre que causaba sensación en todos los ámbitos de la sociedad. Allí se guardaban todo tipo de rarezas. Pero el escritor no se contentaba con ser coleccionista. Incluso en 1764 había escrito una novela llamada El Castillo de Otranto, y en el prólogo de esa novela declaró que no la había escrito él, sino que la había encontrado en la biblioteca de una antigua familia católica de Inglaterra y que era del año 1559, ¿no? Todo el mundo aceptó eso, o fingió aceptarlo. Es un recurso que todavía hoy se utiliza mucho, ¿no? Y después, mucho más tarde, Walpole confesó que la novela la había escrito él y dijo que había recurrido a esa treta porque no confiaba lo suficiente en sus propias dotes literarias para presentarse como autor. Entonces Chatterton se dirigió a verlo, a Walpole, justamente porque este escritor había tenido que hacer algún tipo de truco para poder empezar a escribir y a publicar, y le mostró sus cosas. Antes de mostrarle sus propias poesías, le enseñó unos poemas inéditos de John Milton, que en verdad los había escrito él. Walpole creo que entregó los papeles a unos especialistas, Grave y Mason, y los dos expertos dieron su veredicto. Eran falsificaciones. Walpole le comunicó el resultado a Chatterton y de paso lo insultó para darle color al guiso. Entonces, desesperado, Chatterton abandonó Bristol, viajó a Londres, y resulta que muy pocos meses después, ya en Londres, fue hallado muerto por tomar arsénico y no había cumplido los 18 años. La estadía en Londres le había procurado una cadena de decepciones y todos culparon a Walpole. Y el escritor debió defenderse en distintos foros londinenses hasta que todo se olvidó. Y esta figura de Chatterton, del poeta que no llegó a ser, impresionó a muchos escritores que ya en el otro extremo del desatino empezaron a considerarlo un genio. Una historia tristísima, ¿no? La de este jovencito
que al final pasó a la historia más como un falsificador que como poeta. Pues si bien se mira un poeta, también tiene que tener algo de artificio, de engaño en sus creaciones. Hemos ido a la discoteca a buscar discos falsos y nos dieron, cosa que hacen muy seguido, el disco Falsa Moneda, que es el mejor disco de falsificaciones que existe. Así que escucharemos a Lolita Torres en esta bella canción, Falsa Moneda.